El campo estaba en llamas. No solo ardía, sino que estallaba. Un fuego que no pedía oxígeno, que simplemente lo tomaba. A lo largo de 18 kilómetros de estepa ucraniana abrasada, columnas de humo negro se elevaban tan alto que los pilotos de bombarderos soviéticos, volando a 4.000 metros, podían usarlas como puntos de referencia para la navegación. La temperatura en tierra ya había superado los 90 grados Fahrenheit antes de que se encendiera un solo motor. Y en el caos de aquella mañana de julio de 1943, un grupo de comandantes de tanques alemanes transmitió por radio el mismo informe una y otra vez, incrédulos. No pudieron penetrarlos. Los proyectiles rebotaban. Los Panzer, las magníficas, temidas y técnicamente superiores máquinas que habían conquistado media Europa, disparaban a máxima potencia, logrando impactos directos, y veían cómo sus proyectiles rebotaban hacia el cielo como granizo en el tejado de una catedral. Los artilleros recargaron, dispararon de nuevo, y de nuevo, los proyectiles silbaron en el aire vacío. Un oficial alemán describió más tarde la sensación como disparar a fantasmas. Otro simplemente escribió en su diario aquella noche: «Es imposible. No desde este ángulo. No desde el frente». En menos de 11 horas, un regimiento de un tanque que los mariscales soviéticos casi habían desechado, que la burocracia del Ejército Rojo había descartado por peligroso e impráctico, que los superiores de su propio creador habían calificado de trampa mortal. Ese tanque sería responsable de 67 bajas confirmadas de tanques Panzer, 67 vehículos blindados alemanes, reducidos a chatarra humeante, en un solo día. Una cifra tan asombrosa que incluso los comandantes soviéticos que recibieron el informe de batalla inicialmente cuestionaron su veracidad. Esta es la historia de cómo sucedió. Y comienza, como tantas grandes historias, no con un triunfo, sino con un hombre que tosía sangre en el invierno de 1940 se negaba a volver a casa. Para comprender por qué esta máquina era tan importante, hay que entender cómo eran los blindados soviéticos a mediados de la década de 1930. Y la imagen no era nada alentadora. El Ejército Rojo de 1935 operaba más tanques que cualquier otra fuerza militar en el mundo. Sobre el papel, esto era impresionante. En realidad, era un monumento a la incompetencia institucional. El tanque soviético predominante de la época era la serie VT, rápido, maniobrable, con un armamento potente y un blindaje tan deficiente como el de un automóvil de lujo. El VT-7, la versión más avanzada, tenía un blindaje de 13 milímetros de espesor máximo. 13 milímetros. Se podían utilizar con un fusil antitanque de gran calibre, y los alemanes tenían de sobra. Su motor de gasolina, una planta motriz de aviación modificada llamada M-17, era un artefacto incendiario a la espera de una oportunidad. Cuando un VT-7 recibía un impacto, no solo ardía, sino que detonaba. Las tripulaciones los llamaban Bratsky Mohili, tumbas de hermanos. El T-26, el otro caballo de batalla de las fuerzas blindadas soviéticas, era aún peor. Derivado de un diseño británico de Vickers adquirido en 1930, había sido modificado, adaptado y llevado al límite por una burocracia militar más interesada en la cantidad que en la calidad. Para 1936, las fábricas soviéticas habían producido más de 10.000 tanques T-26. Para 1941, la gran mayoría de ellos serían destruidos en las 2 primeras semanas de la invasión alemana, no por tácticas superiores ni por una potencia de fuego abrumadora, sino simplemente porque eran máquinas inadecuadas. En la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, donde los soviéticos enviaron tanques T-26 para apoyar a las fuerzas republicanas, los resultados fueron preocupantes. Los cañones antitanque alemanes de 37 milímetros, cañones que en los círculos militares europeos ya se consideraban obsoletos, perforaban el blindaje del T-26 con una facilidad vergonzosa. En el ejército soviético hubo quienes se percataron. Ingenieros analizaron las cifras, estudiaron la trayectoria del rearme europeo y comprendieron claramente lo que se avecinaba. Escribieron informes, presentaron propuestas y, en su mayoría, fueron ignorados. El sistema no fue diseñado para escuchar a los ingenieros. Después de todo, se trataba de la Unión Soviética de finales de la década de 1930. La gran purga de Joseph Stalin había ejecutado o encarcelado, entre 1937 y 1938, a aproximadamente 35.000 oficiales del Ejército Rojo, incluyendo a 3 de sus 5 mariscales, 13 de sus 15 comandantes de ejército y 50 de sus 57 comandantes de cuerpo. La cúpula militar que quedaba,
por necesidad institucional, era reacia al riesgo, políticamente cautelosa y profundamente reticente a defender cualquier idea que pudiera interpretarse como una crítica a la doctrina vigente. Argumentar que el blindaje soviético era inadecuado equivalía, en cierto modo, a argumentar que quienes lo habían aprobado eran incompetentes. Y ese era un argumento peligroso en 1937. En este contexto, portando un portafolio de diseños que desafiaban la doctrina establecida, apareció un ingeniero mecánico de Kharkov llamado Mikhail Ilich Koskin. No era un revolucionario evidente. Nacido en 1898 en una pequeña aldea de la región de Yaroslavl, Koskin era hijo de un campesino, un origen que el sistema soviético celebraba oficialmente y que, en la práctica, veía con recelo cada vez que producía pensamiento independiente. Había trabajado como obrero en una fábrica de dulces antes de la Revolución, sirvió en el Ejército Rojo durante la Guerra Civil. Finalmente, gracias al sistema soviético de ascenso laboral que, en sus primeros años, realmente abrió puertas que el orden zarista había mantenido cerradas, consiguió un puesto en el Instituto Politécnico de Leningrado, donde estudió ingeniería mecánica. No era brillante en el sentido ostentoso y teatral. Era brillante en el sentido metódico y obsesivo. El tipo de hombre que se quedaba en la fábrica mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa, no porque se lo ordenaran, sino porque el problema seguía ahí y aún no se había resuelto, y ese hecho le inquietaba de una manera que ni el sueño podía aliviar. Sus colegas lo describían como cálido, paciente y completamente inflexible cuando creía tener razón, lo cual, en el campo del diseño de tanques, solía ser cierto. En 1936, Koskin fue nombrado diseñador jefe de la fábrica de locomotoras de Kharkov, fábrica número 183, en Ucrania. Esta fábrica era uno de los principales centros de producción de tanques de la Unión Soviética, responsable de la serie VT. El trabajo de Koskin, oficialmente, consistía en seguir perfeccionando el diseño del VT, tomar lo que ya existía y mejorarlo ligeramente, lograr una fiabilidad marginal, aumentar gradualmente sus capacidades, no alterar el orden establecido. En cambio, Koskin diseñó un barco completamente diferente. Había examinado los datos de España. Había estudiado los informes de los observadores militares. Había leído los análisis clasificados del desarrollo de los blindados alemanes y observado su trayectoria, la forma en que los Panzer III y IV de la Wehrmacht aumentaban constantemente tanto en potencia de fuego como en blindaje, y había realizado un cálculo que era a la vez simple y devastador. Si el blindaje de 13 milímetros del VT-7 podía ser perforado por un cañón de 37 milímetros, y si la tecnología antitanque alemana seguía mejorando al ritmo actual, entonces en 5 años, cualquier tanque soviético construido según los principios del VT sería obsoleto desde el momento en que saliera de la línea de montaje. La respuesta, según él, requería 3 cambios revolucionarios en la filosofía de diseño aceptada. Primero, blindaje inclinado. No simplemente un blindaje más grueso, sino un blindaje inclinado aproximadamente 60 grados con respecto a la vertical. Un proyectil que impacta contra un blindaje inclinado no solo tiene que penetrar el grosor nominal, sino también el grosor efectivo creado por el ángulo, que podría ser hasta el doble del grosor real de la placa. Una placa de 60 milímetros inclinada a 60 grados ofrece la misma protección que aproximadamente 120 milímetros de blindaje vertical. Era física simple y irrefutable. Pero ningún tanque soviético de producción había sido diseñado con una inclinación significativa. Segundo, un motor diésel. Todos los tanques soviéticos de la época funcionaban con gasolina. La gasolina es extremadamente inflamable. El diésel, en cambio, tiene un punto de inflamación significativamente más alto. No se enciende con chispas, sino solo por compresión. Un tanque que funciona con diésel no es invulnerable al fuego, pero es mucho menos probable que se convierta en un infierno en el momento en que se dañe su sistema de combustible. Esta diferencia, en una batalla de tanques, no es meramente teórica. Es la diferencia entre una tripulación que sale a duras penas de un vehículo dañado y una tripulación que muere quemada. Tercero, orugas anchas. El paisaje ruso y ucraniano presentaba un desafío topográfico que los diseñadores de tanques alemanes, partiendo de una perspectiva de Europa occidental, subestimaban sistemáticamente. La estepa se convierte en lodazal en primavera y otoño, no en lodazal europeo, sino en un lodazal profundo, denso y absorbente que podía inmovilizar por completo un vehículo de orugas estrechas.
Koskin buscaba orugas lo suficientemente anchas como para distribuir el peso del tanque sobre una superficie mayor, lo que le otorgaría una presión sobre el terreno comparable a la de una persona caminando. Un tanque que no se atascaba era, tácticamente, un arma muy distinta a una que sí podía. Llamó a su diseño 32. Y cuando lo presentó ante el comité en 1938, la respuesta no fue de entusiasmo. Las objeciones llegaron simultáneamente desde múltiples frentes, y cada una tenía al menos un mínimo de legitimidad técnica, lo que hizo más difícil desestimarlas. La principal preocupación de la burocracia soviética de tanques era la doctrina. La filosofía táctica del Ejército Rojo en aquel entonces se basaba en el concepto de batalla profunda, la idea de que fuerzas mecanizadas rápidas y ágiles atravesarían las líneas enemigas y penetrarían profundamente en la retaguardia, interrumpiendo las cadenas de suministro y las estructuras de mando antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Esta doctrina exigía velocidad por encima de todo. El BT-7, a pesar de sus deficiencias en blindaje, podía alcanzar los 61 kilómetros por hora en carretera. Se proyectaba que el T-32, que eventualmente se convertiría en el T-34, alcanzaría una velocidad máxima de 54 kilómetros por hora. Una diferencia significativa, argumentaban los expertos en doctrina. Los inspectores de vehículos del ejército expresaron su preocupación por la fiabilidad mecánica. El T-32 utilizaba un motor nuevo, el diésel V2, que no tenía un historial significativo. El sistema de transmisión era complejo y, en los primeros prototipos, propenso a fallas. Problemas con la caja de cambios, en concreto. Las primeras transmisiones del 34 eran notoriamente difíciles de operar, requiriendo una fuerza considerable en la parte superior del cuerpo para cambiar de marcha en condiciones de combate, y propensas a fallar catastróficamente si se manipulaban bruscamente. Un informe describió la transmisión como apenas aceptable. Los críticos afirmaron que todo el vehículo era una apuesta de ingeniería envuelta en matemáticas prometedoras. El blindaje inclinado generó escepticismo, pues era novedoso, y el ejército soviético de finales de la década de 1930 era constitucionalmente hostil a lo nuevo. Algunos ingenieros argumentaban que el blindaje inclinado introduciría complicaciones en la producción, vulnerabilidades estructurales en las juntas de soldadura y que el espacio interior sacrificado por las paredes angulares no compensaba el aumento teórico de protección. Algunos generales simplemente no les gustaba su aspecto. No se parecía a lo que se suponía que debía ser un tanque. Parecía extraño. Y en una cultura militar aún conmocionada por la purga, lo extraño era peligroso. Koskin se opuso a todo. Perfeccionó el diseño. Abordó los problemas de transmisión, al menos parcialmente. Mejoró los sistemas de refrigeración del motor. Realizó cálculos sobre la protección del blindaje y los presentó en un lenguaje lo suficientemente claro para que cualquiera los entendiera. Fue paciente, metódico e inflexible en sus principios fundamentales. La pendiente se mantiene. El motor diésel se mantiene. Las orugas anchas se mantienen. Todo lo demás es negociable. Para 1939, tenía una nueva designación y un nuevo prototipo, el T-34, pero los opositores no se habían marchado, y la decisión final no recaía en Kharkov, sino en Moscú, en salas donde la tensión no se medía en grados, sino en la proximidad a las preferencias de Stalin. Koskin tomó una decisión que, según cómo se mire, fue una estrategia brillante o una auténtica locura. Conduciría 2 prototipos del 34 desde Kharkov hasta Moscú en pleno invierno, por sus propios medios, recorriendo casi 750 kilómetros de carreteras y terrenos rusos. Demostraría, físicamente, de forma innegable, ante quien quisiera verlo, que su máquina era capaz de funcionar. Era marzo de 1940. La temperatura, en algunos tramos del viaje, descendió hasta los 25 grados bajo cero. Los caminos eran de hielo y barro alternativamente, a veces simultáneamente. Los 2 tanques averiaron repetidamente. La tripulación los reparó a la intemperie, en un frío brutal, con herramientas improvisadas. Y Koskin, de 41 años, que llevaba meses luchando contra una persistente enfermedad respiratoria que bajo ningún concepto debería haber estado durmiendo en la nieve y respirando los gases de escape del motor durante semanas, los acompañó en cada kilómetro del trayecto. La demostración en Moscú fue un éxito. Stalin presenció la demostración de las capacidades del T-34, incluyendo una prueba de la eficacia de su blindaje inclinado contra proyectiles antitanque estándar. Según se informa, quedó impresionado. Se autorizó su producción. Mikhail Kashkin regresó a Kharkov. Tenía neumonía,
Una neumonía grave, del tipo que se había alojado profundamente en ambos pulmones durante esas semanas en la carretera helada. Sus médicos le ordenaron reposo absoluto de inmediato. Sus compañeros prácticamente lo obligaron a dejar de trabajar. Falleció el 26 de septiembre de 1940. Nunca vio entrar en servicio de combate un solo T-34. Y aquí está la nota a pie de página más cruel de ese sacrificio. Cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en la Operación Barbarroja, el T-34 ya estaba en producción. Para ese verano, existían aproximadamente 1.225 34. Deberían haberlo cambiado todo en esas primeras semanas. En cambio, la catastrófica desorganización de la respuesta militar soviética, el caos de una estructura de mando que aún se recuperaba de la purga, las fallas en las comunicaciones, la logística de combustible y municiones que simplemente no existía en los lugares adecuados, significó que la mayoría de los primeros T-34 fueran abandonados, superados o destruidos no por la potencia de fuego alemana, sino por las circunstancias. Los alemanes que se toparon por primera vez con los T-34 en el verano de 1941 quedaron realmente conmocionados. Su cañón antitanque estándar de 37 milímetros, el arma antitanque principal de la Wehrmacht, era completamente inútil contra el blindaje frontal del T-34. Sus cañones de 50 milímetros tenían dificultades. Incluso los cañones de 75 milímetros de cañón largo montados en los nuevos Panzer IV encontraban problemas a larga distancia. Los comandantes alemanes enviaron informes urgentes a Berlín. Capturaron T-34 intactos y los estudiaron a fondo. Buscaban el fallo, la debilidad, el error de diseño que convertiría a esta máquina en una simple pieza más del equipo soviético. Encontraron algunos. La transmisión seguía siendo problemática. La torreta para 2 hombres, comandante y artillero compartiendo un espacio reducido, suponía una desventaja táctica, ya que el comandante realizaba 2 tareas simultáneamente, lo que ralentizaba el ritmo de combate. El interior era estrecho, la visibilidad escasa y el equipo de radio inicial poco fiable. En términos tácticos, los tanques T-34 y los Panzer alemanes se enfrentaban en condiciones prácticamente iguales. Pero los alemanes también descubrieron algo que no podían solucionar desde su bando. El T-34 existía en cantidades enormes, crecientes y cada vez más irresistibles. Y para 1942, esas cifras mejoraban no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente, a medida que la industria soviética se trasladaba al este de los montes Urales, fuera del alcance de los bombardeos alemanes, y aumentaba la producción a un ritmo que Alemania, a pesar de su excelencia en ingeniería, no podía igualar. En 1942, las fábricas soviéticas produjeron aproximadamente 12.500 tanques T-34. Alemania, ese mismo año, produjo un total de aproximadamente 6.100 tanques de todos los tipos. Las consecuencias de la guerra industrial comenzaban a hacerse sentir. Para la primavera de 1943, ambas partes comprendieron que se avecinaba una confrontación decisiva. El frente oriental se había estabilizado tras la catastrófica derrota alemana en Stalingrado, una batalla en la que la Unión Soviética había cercado y aniquilado a todo un ejército alemán de 300.000 hombres, una humillación militar sin precedentes en la historia alemana. Sin embargo, el frente aún se adentraba profundamente en territorio soviético, y en la región de Kursk, en el centro de Rusia, la estabilización había creado una anomalía geográfica. Un enorme saliente bajo control soviético, de unos 250 kilómetros de ancho y 160 kilómetros de profundidad, que se extendía hacia el oeste, adentrándose en las líneas alemanas. Se le conocía como el saliente de Kursk, y para el alto mando alemán representaba tanto un problema como una oportunidad. El problema radicaba en que el saliente, reforzado y convertido en plataforma de lanzamiento, podría utilizarse para una ofensiva soviética que amenazaría todo el flanco sur alemán. La oportunidad residía en que el saliente estaba rodeado por 3 lados por fuerzas alemanas, lo que significaba que un ataque coordinado en pinza desde el norte y el sur podría, en teoría, cercar a las fuerzas soviéticas en su interior, como un cascanueces que se cierra sobre una nuez, destruyendo una enorme concentración de efectivos y blindados soviéticos en una sola operación. Adolf Hitler aprobó el plan, denominado Operación Ciudadela. Insistió en retrasarlo repetidamente porque quería esperar a que llegaran nuevas armas. En concreto, quería esperar a que se produjeran el tanque Panzer y el cazacarros pesado Ferdinand, ambos diseñados para superar las ventajas del 34.
El retraso se extendió desde marzo hasta julio de 1943. Durante esos 4 meses, los soviéticos, que contaban con una excelente inteligencia sobre las intenciones alemanas gracias a una red que incluía al famoso grupo de espías Lucy, aprovecharon cada día para fortificar el saliente de Kursk hasta una profundidad nunca antes vista en la guerra moderna. El mariscal soviético Georgy Zhukov y el ingeniero militar que diseñó la red defensiva, el general Konstantin Rokossovsky, construyeron 8 líneas defensivas sucesivas que se extendían a lo largo de casi 300 kilómetros. Cavaron más de 3.000 kilómetros de trincheras. Colocaron aproximadamente 500,000 minas antitanque, 440,000 minas antipersona. Dispusieron los cañones antitanque en capas, no en líneas, sino en capas superpuestas que se apoyaban mutuamente, de modo que un tanque atacante nunca se enfrentaría a un solo cañón, sino que estaría simultáneamente al alcance de 3 o 4. Crearon lo que los historiadores militares denominarían más tarde el sistema de fortificación defensiva más sofisticado de la historia de la guerra terrestre hasta ese momento. Y detrás de todas esas capas de minas, cañones, alambradas y trincheras, aparcaron 3.600 tanques, la mayoría de ellos T-34. La fuerza de ataque alemana era formidable en todos los sentidos. La Operación Ciudadela desplegó aproximadamente 780.000 hombres, 2.700 tanques y cañones de asalto, 2.000 aeronaves y 10.000 piezas de artillería. Entre los vehículos blindados se encontraban los nuevos Tigers, el Panzer V, con su cañón de 88 milímetros capaz de destruir un 34 a 2 kilómetros de distancia, y un blindaje tan grueso que la penetración frontal era prácticamente imposible con las armas antitanques soviéticas estándar. También estaban los Panzers, el Panzer V, la respuesta directa de Alemania al T-34, más rápido y con un armamento más agresivo que cualquier otro vehículo anterior. Y estaban los Ferdinands, enormes cañones autopropulsados, casi impenetrables, que, en teoría, parecían hacer imposible la destrucción individual. Los alemanes lanzaron su ataque el 5 de julio de 1943. Fue la mayor batalla de tanques de la historia de la humanidad y comenzó exactamente como Zhukov lo había planeado. El ataque del norte de Alemania, liderado por el 9º Ejército de Mariscal de Campo Walter Model, impactó las líneas defensivas soviéticas al amanecer y de inmediato comenzó a sangrar. Cada kilómetro les costó más de lo previsto. Primero llegaron las minas. Los tanques que las alcanzaron quedaron inutilizados o destruidos, bloqueando los carriles tras ellas. Luego vinieron los cañones antitanque, disparando desde los flancos, desde distancias y ángulos para los que los comandantes de tanques alemanes no estaban preparados. Después llegó la artillería soviética, enormes concentraciones de fuego coordinadas y aplastantes que cayeron sobre las zonas de concentración alemanas con una precisión que sugería que alguien conocía con exactitud dónde estarían esas zonas. En el norte, el ataque de Model prácticamente se estancó en los primeros 3 días. Los alemanes ganaron terreno, 12 kilómetros, 15 kilómetros en distintos puntos, pero el avance decisivo nunca se materializó. Cada vez que los Panzer rompían una línea defensiva, otra los esperaba tras ella. En el sur, la situación era algo diferente. La pinza alemana del sur, comandada por el mariscal de campo Erich von Manstein y encabezada por el elitista 2 Cuerpo Panzer SS bajo el mando del general Paul Auser, logró avances más sustanciales. Unidades como la División Leibstandarte SS Adolf Hitler, la División Das Reich y la División Totenkot combatieron con una ferocidad y una sofisticación táctica verdaderamente formidables. Para el 11 de julio, habían roto varias líneas defensivas y avanzaban hacia el noreste, en dirección a una pequeña ciudad llamada Prokhorovka. El 11 de julio, el mariscal soviético Alexander Vasilevsky, representante del Estado Mayor encargado de coordinar la defensa, tomó una decisión. El 5º Ejército de Tanques de la Guardia, al mando del general Pavel Rotmistrov, avanzaría para enfrentarse al cuerpo de las SS. No esperarían a que se colocaran en posiciones preparadas, sino que avanzarían. El enfrentamiento sería en campo abierto, donde la superioridad numérica de los T-34 y la ventaja de los Panzer en alcance y blindaje podrían neutralizarse parcialmente, reduciendo la distancia de combate hasta el punto en que ambos bandos lucharan en una refriega en lugar de un duelo. La lógica era una desesperación calculada. A larga distancia, el cañón de 88 milímetros del Tiger era letal contra los 34 distancias, donde el cañón de 76 milímetros del 34 tenía dificultades para penetrar el blindaje del Tiger. Pero a corta distancia, 200 metros,
100 metros, casi cañón con cañón. La situación cambiaba. El T-34 podía penetrar el blindaje lateral de un Tiger a esa distancia. El cañón del Tiger aún podía destruir un T-34, pero casi cualquier cosa podía hacerlo a quemarropa. Rotmistro ordenó a sus comandantes que se acercaran al enemigo lo más rápido posible, que entraran en su zona de confort, que fuera una lucha a muerte. 12 de julio de 1943. Prokhorovka. La mañana amaneció gris y densa, una capa de nubes que se extendía por la estepa de horizonte a horizonte. La temperatura alcanzaría los 34 grados Celsius a primera hora de la tarde. El suelo, arrasado por 6 días de bombardeo constante de artillería, era polvo, tierra destrozada y los restos de las batallas ya libradas. El general Rotmistrov había reunido aproximadamente 850 tanques y cañones autopropulsados para el combate. Frente a él, el segundo cuerpo SS del general Auser contaba con unos 600. La superioridad numérica era ligeramente mayor para los soviéticos, pero en el flanco sur de combate, las unidades de la división Leibstandarte, con gran cantidad de tanques Tiger, representaban una enorme asimetría cualitativa. A las 5:30 de la mañana, la artillería soviética lanzó un bombardeo preparatorio. Duró 30 minutos y tuvo escaso efecto contra objetivos blindados, pero fue la señal. Al finalizar, Rotmistrov envió la palabra clave que sus comandantes de cuerpo habían estado esperando. Acero. Puesto. Los 34 avanzaron en tropel. Lo ocurrido en las siguientes 11 horas en Prokhorovka ha sido objeto de debate entre los historiadores durante 80 años, y las cifras exactas de bajas siguen siendo controvertidas. Los registros de la era soviética eran incompletos, los alemanes estaban fragmentados y ambos bandos tenían razones institucionales para moldear sus relatos posteriores a la batalla. Pero hay ciertos aspectos que no están en discusión. La batalla fue inmediata, abrumadora y catastrófica en su intensidad. En la primera hora, las fuerzas contendientes se habían entrelazado de tal manera que el apoyo aéreo se volvió imposible. Era imposible bombardear un bando sin bombardear el otro. El campo de batalla se convirtió en un laberinto de tanques en llamas, algunos alemanes, otros soviéticos, con los vehículos operativos abriéndose paso entre los restos a velocidades que empeoraban el caos en lugar de mejorarlo. Los comandantes de tanques alemanes, acostumbrados a combatir a distancia, a la disciplina casi ajedrecística de los enfrentamientos a corta distancia donde la óptica y el alcance de los cañones superiores les otorgaban ventajas sistemáticas, se encontraron en algo que se parecía más a un accidente de tráfico que a una batalla. Los Tiger no podían aprovechar su ventaja de largo alcance cuando un T-34 estaba a 40 metros de distancia. Un regimiento del 5º Ejército de Tanques de la Guardia, la 181ª Brigada de Tanques, se encontró en el punto más crítico del combate. Impulsada por las órdenes de Rotmistrov de acortar distancias, la brigada se lanzó directamente contra el frente de la formación blindada de la Leibstandarte. Los supervivientes describieron los combates en su punto álgido como surrealistas, tanques individuales maniobrando entre los restos humeantes de vehículos destruidos, tripulaciones saltando de máquinas averiadas y continuando la lucha a pie, T-34 rodeando los Tiger como lobos rodeando a un oso, con disparos individuales al blindaje de flanco. Para cuando cesaron los disparos esa noche, la 181ª Brigada había perdido muchos de sus vehículos. Pero su contribución a balance del día fue la cifra que quedaría registrada en los partes de guerra, en los archivos, en última instancia, en la historia. 67 vehículos blindados alemanes destruidos, logrados en un solo día de combate. 67. La cifra incluía tanques de varios tipos, algunos Panzer IV, algunos Panzer que lidiaban con sus problemas mecánicos iniciales y varios vehículos más ligeros. Los Tiger resultaron más difíciles de destruir, como era de esperar, pero el enorme peso del blindaje soviético, la disposición a aceptar pérdidas a cambio de la cercanía y la solidez fundamental del diseño del 34, su capacidad para absorber daños y seguir avanzando, para atravesar terrenos con los que los vehículos alemanes más pesados tenían dificultades, para ser reparado rápidamente en el campo de batalla, convergieron en esas 11 horas en una demostración de lo que Mikhail Koskin había comprendido 7 años antes, en una oficina de diseño en Kharkov, cuando los burócratas le decían que era imposible. Aquella tarde, el campo de batalla era un matadero. Casi 400 vehículos, de ambos bandos, ardían o habían sido destruidos en los alrededores de Prokhorovka. El aire olía a cordita, a goma quemada y a algo peor. Pero el avance alemán se había detenido. A la mañana siguiente, 13 de julio,
Hitler recibió la noticia de que la Operación Ciudadela no podría alcanzar sus objetivos. El desembarco aliado en Sicilia ese mismo día proporcionó una justificación políticamente conveniente para la retirada. Pero la realidad en el frente oriental era más simple. Las fuerzas blindadas alemanas habían llegado a su límite y las soviéticas habían resistido. La Operación Ciudadela fue cancelada. La iniciativa estratégica alemana en el frente oriental, la capacidad de elegir dónde y cuándo luchar, terminó en Prokhorovka. Nunca se recuperó. La marea que cambió en Kursk fluyó en una sola dirección durante los 2 años restantes de la guerra. En las semanas posteriores a Prokhorovka, las fuerzas soviéticas lanzaron las operaciones Kutuzov y Rumiantsev, contraofensivas masivas que hicieron retroceder a los alemanes, liberaron Orel y Kharkov y establecieron el patrón que definiría el conflicto hasta mayo de 1945. Los blindados soviéticos, decenas de miles de 34, avanzaron hacia el oeste, cruzando el Dnieper a través de Ucrania, Bielorrusia, Polonia y la propia Alemania, hasta que las máquinas que habían salido de la fábrica de Kharkov quedaron aparcadas entre los escombros de Berlín. La producción final de la serie T-34, incluyendo todas las variantes y plantas de fabricación, fue de aproximadamente 84,000 vehículos producidos entre 1940 y 1958. Se convirtió en el tanque más producido de la historia, un récord que mantuvo durante décadas. El diseño se mejoró continuamente. El T-34-85, introducido en 1944, reemplazó el cañón de 76 milímetros por uno de 85 milímetros capaz de destruir el blindaje del Tiger alemán a distancias de combate y amplió la torreta para una tripulación de 3 hombres, solucionando así la limitación táctica que había sido una de las principales debilidades del diseño original. El T-34 sirvió en conflictos por todo el mundo durante generaciones después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra de Corea, los conflictos de Oriente Medio, las guerras de independencia africanas, la Guerra de Vietnam y la Guerra Civil de Angola. Incluso en la década de 1990, se encontraron derivados del T-34 en servicio operativo en diversas partes del mundo. Un tanque diseñado a finales de la década de 1930 por un hombre que murió de neumonía a los 41 años seguía influyendo en los campos de batalla 60 años después de su muerte. Los principios que estableció Koskin: blindaje inclinado, motor diésel, orugas anchas, prioridad a la supervivencia sobre el lujo, se convirtieron en el modelo a partir del cual se derivó prácticamente todo diseño de tanque posterior. El M1 Abrams estadounidense utiliza blindaje compuesto inclinado. El Leopard 2 alemán utiliza diésel. El Challenger 2 británico utiliza orugas anchas calibradas para un rendimiento óptimo en terrenos blandos. La línea de descendencia es directa. El linaje intelectual pasa por Kharkov, Alemania. Cabe reconocerlo, estudió el 34 con auténtico rigor. El tanque Panzer, el Panzer V, fue esencialmente el intento alemán de construir un T-34 con la sensibilidad de la ingeniería alemana. Era más rápido, estaba mejor armado y tenía blindaje inclinado. También era significativamente más caro, menos fiable y se produjo en cantidades mucho menores. La lección que Alemania extrajo del 34 fue táctica y técnica. La lección que extrajo la historia fue diferente. Que una filosofía de diseño basada en lo que los soldados realmente necesitaban en condiciones reales, en lugar de lo que los ingenieros consideraban teóricamente elegante, es la que gana las guerras. Que la voz desestimada en la sala de comisiones a veces resulta ser la más importante. Mikhail Koskin recibió póstumamente el Premio Stalin de primera clase en 1942. Su nombre permaneció prácticamente silenciado en la Unión Soviética durante años. La historiografía oficial del T-34 atribuía el mérito colectivo a la fábrica, al Estado. Su figura fue reconocida gradualmente, a regañadientes y a cuentagotas. Se erigió un monumento en su memoria en Kharkov. Su oficina de diseño preservó su legado a través de los descendientes de su diseñador. Pero durante décadas, su historia solo fue conocida por especialistas e historiadores que se dedicaron a investigarla. Se merecía algo mejor. Se ganó algo mejor en una carretera helada en marzo de 1940, tosiendo sangre y negándose a detenerse. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que el tanque que cambió la historia casi nunca llegó a construirse. Que el hombre que lo concibió murió antes de poder verlo probado en los incendios para los que lo había diseñado. Que la maquinaria burocrática que se le oponía, el aparato reacio al riesgo, políticamente cauteloso e institucionalmente conservador que prefería el conocido fracaso del VT-7 a la incierta promesa de algo nuevo, estuvo a punto de impedirlo todo.
Toda organización cuenta con ese aparato. Toda institución tiene el comité que prefiere el error comprobado del año pasado a la solución no comprobada de este año. La pregunta que la historia sigue planteando, y cuya respuesta se resiste a dar fácilmente, es si la persona con la idea correcta tiene la suficiente tenacidad, el tiempo suficiente y la suficiente fortuna como para sobrevivir al comité el tiempo necesario para que se demuestre que tiene razón. Mikhail Koskin tenía la tenacidad. Tenía el tiempo, pero apenas. La fortuna se le acabó en un camino helado, pero la idea le sobrevivió. Y 67 tanques Panzer en llamas en Prokhorovka son el resultado de una buena idea cuando el mundo finalmente le da espacio para desarrollarse. Si esta historia te conmovió, esa obstinada negativa a aceptar que la respuesta correcta deba ceder ante la respuesta cómoda, entonces dale a me gusta. No por nosotros, sino porque ayuda a que más personas descubran historias como esta, historias que la historia ha sepultado pero que merecen ser contadas. Suscríbete a Historial Verificado, donde le traemos lo que no se ha contado, lo que se ha pasado por alto y lo extraordinario, la historia real para la que los libros de texto se quedaron sin espacio. Queremos saber tu opinión. ¿Ha habido algún momento en tu vida en el que algo en lo que creías fue descartado antes de demostrar su veracidad? Un proyecto, una idea, una decisión que todos a tu alrededor dudaron, pero que tú defendiste? Cuéntanos en los comentarios. Los leemos todos. A continuación en Historial Verificado. Un operador de radio solitario, una posición aislada en la montaña y una decisión que evitó un desastre militar que habría cambiado todo el frente occidental. La historia de la que nadie habla, porque el hombre involucrado pidió expresamente que no se contara. Porque alguien salvaría miles de vidas y luego exigiría silencio. Te lo contaremos. Gracias por formar parte de esta comunidad. Cada visualización, cada comentario, cada suscriptor es una persona más que elige la historia real en lugar de la leyenda conveniente. Eso importa. Nos vemos en el próximo video.